Hola de nuevo, mi nombre es David Fernando Guerrero Vanegas y una vez más te doy la bienvenida al curso básico de HTML5 y CSS3, llegando así al capítulo número 13, donde te explicaré la propiedad display y los principales valores que ésta contiene. Antes de empezar es necesario comprender algunos conceptos como el modelo de caja o box model. Es por eso que si aún no tienes claro este tema, te invito a que veas el capítulo 10 de este curso, ya que estos dos temas están directamente relacionados. En dicho capítulo, entre otras cosas, te enseñé mediante un ejemplo práctico cómo usando la propiedad de CSS Outline podemos ver todos los elementos de la página de inicio de Google de forma rectangular y de esta manera comprobar que por defecto cada elemento HTML en una página web es una caja rectangular. Esta es la forma en que se representan todos los elementos. No existen elementos triangulares, redondos, poligonales ni de cualquier otra forma. El comportamiento de todas las cajas o contenedores proviene de la propiedad display de CSS. La documentación de la MDN define la propiedad display de la siguiente manera. La propiedad CSS display especifica si un elemento es tratado en bloque o en línea y el diseño usado por sus hijos, como diseño de flujo o flow layout, cuadrícula o grid o flexible o flex. El diseño de flujo o flujo normal o en inglés flow layout es la forma en que los elementos de línea y de bloque son presentados en una página sin que hayan cambios en su diseño. El flujo es esencialmente un grupo de elementos que se perciben entre sí e interactúan entre ellos en nuestro diseño. Cuando uno de ellos se encuentra fuera del flujo, este se comporta de manera independiente. De forma natural existen elementos HTML en línea y elementos en bloque. Cada propiedad en CSS tiene solo un valor por defecto y para la propiedad display el valor inicial es siempre inline. La misma documentación oficial de la MDN lo dice. Cuando creamos páginas web, el navegador carga su propia hoja de estilos antes de que carguemos una sola línea de CSS. Esto quiere decir que cada navegador viene con cierta cantidad de CSS por defecto que llamamos User Agent Style Sheets. Si inspeccionamos el elemento div, tiene el valor block por esta razón. La única por la que tenemos esas diferencias entre los distintos tipos de elementos HTML, block versus inline, es porque el navegador carga su propio CSS. ¿Cómo se comportan los elementos block e inline cuando forman parte del flujo normal? En el flujo normal, los elementos en inline se muestran en la dirección en línea, es decir, se muestra uno tras otro, comenzando por la izquierda. Los elementos en bloque se muestran uno detrás del otro, es decir, comienzan en la parte superior y se mueven hacia abajo en la página. Esto lo podemos comprobar cuando leemos un libro. Siempre vamos a leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La propiedad display, aparte de tener los valores ya mencionados, también tiene el valor llamado inline block, que junto con los demás nos sirve para definir la colocación de elementos individuales. También tiene otros valores importantes como el none, flex o grid. Los elementos en línea no admiten dimensiones como el width o el height, pero sí admiten margin, padding y border. Solo ocupan lo que tengan en su contenido, es decir, aunque quieras declarar un ancho y un alto de un elemento de línea, no podrá tener efecto ya que estos elementos no aceptan dimensiones. Así también lo explica la documentación de la W3C. Si hay varios elementos en línea, estarán colocados de izquierda a derecha, uno al lado del otro. Estos son ejemplos de etiquetas o elementos HTML en línea: span, a o img. Un elemento en bloque siempre comienza con una nueva línea y ocupa todo el ancho disponible.
tal y como dice la documentación de la W3C. Podemos mencionar a manera de ejemplo algunas etiquetas o elementos HTML en bloque: el div, las etiquetas H, la etiqueta P, form, header, footer o section. De manera predeterminada, el contenido de un elemento de nivel de bloque es 100% el ancho de su elemento padre y su altura viene determinada por su contenido. Cabe mencionar que estos elementos sí admiten dimensiones, pero no pueden tener otro elemento a su lado, ya que abarcan todo el espacio que tengan disponible. Por lo tanto, estarán colocados de arriba hacia abajo, aunque este comportamiento por defecto puede ser modificado colocando Display Inline Block. Inline Block es la combinación entre los dos tipos de elementos mencionados anteriormente. En la comparación con Display Inline, la principal diferencia es que Display Inline Block permite establecer un ancho y un alto en el elemento, pero todavía son elementos de línea, es decir, estarán colocados uno al lado del otro. En comparación con Display Block, la principal diferencia es que Display Inline Block no agrega un salto de línea después del elemento, por lo que el elemento puede ubicarse junto a otros elementos. Lo que hace el valor none de la propiedad display es que oculta un elemento, por lo que no ocupará ningún espacio. El elemento estará oculto y la página será desplegada como si el elemento no estuviera allí. Este valor se utiliza constantemente cuando en los dispositivos móviles no queremos que hayan elementos que tengan que mostrarse al usuario por el espacio que ocupan, pero que en pantallas grandes sí tengan que aparecer. Hay que tener especial cuidado con este valor, porque sabemos que sí oculta el elemento, pero se sigue renderizando. Por ejemplo, si en un sitio web al body le colocamos la declaración display none, no se mostraría nada, pero los recursos se seguirán cargando. Por lo tanto, hay que utilizarlo con mucho cuidado. Veamos de manera práctica cómo podemos aplicar estas características. Comencemos creando un documento HTML y la hoja de estilos. Dentro de la estructura HTML, y después de haber establecido que nuestra página va a estar escrita en el idioma español y haber definido un título al sitio, entonces insertaremos los siguientes elementos: un H1 con el contenido soy un título, enseguida un elemento P con un texto de relleno. Dentro de este elemento P vamos a insertar un elemento A con la descripción soy un enlace dentro de un párrafo. Luego, por fuera del elemento P vamos a insertar un contenedor div con la frase soy un div. Y por último insertaremos dos elementos A. El primero con la frase soy un enlace y el segundo con la frase soy otro enlace. Guardo y veamos cómo se ve en el navegador. Como puedes observar, hay elementos que ocupan toda una línea, como hay otros elementos que comparten la misma línea, el caso de estos dos elementos A. Esto sucede sencillamente porque por defecto cada elemento tiene un valor diferente en su propiedad display. El caso de los títulos, los párrafos y los div tienen un display en bloque, y elementos como los A tienen un display con su valor inline. Los elementos en bloque son aquellos elementos que ocupan el 100% del espacio donde están contenidos. Establezcámosle algunos estilos a estos elementos. Enlazo mi archivo style.css a mi estructura HTML. A los elementos H1, P y div que tengan un color de relleno
guardo y vemos cómo ahora estos elementos se presentan dentro del navegador de la siguiente manera. Los elementos de título, párrafo y el elemento div están ocupando el 100% del espacio disponible, ocupan toda una línea. Nosotros podemos invertir la propiedad display de cada elemento, es decir, los elementos en bloque volverlos elementos en línea y viceversa. Pero antes vamos a darles unas dimensiones a los elementos h1, p y div. Establecemos un ancho de 300 píxeles y un alto de 100 píxeles. Si inspeccionamos mediante las herramientas de desarrollador, vemos cómo tienen ya un ancho de 300 píxeles y un alto de 100 píxeles. Los elementos de bloque, así no ocupen un espacio del 100%, no pueden tener elementos a sus lados. Es decir, ellos tienen que estar solos en su línea porque así funcionan los elementos en bloque. Pero fíjense que los enlaces sí siguen siendo elementos en línea, colocándose justo uno al lado del otro. Para cambiar esto debemos utilizar la propiedad display, la cual podemos aplicar a cualquier elemento. Por ejemplo, le vamos a colocar la propiedad display a los elementos h1, p y div con su valor block, y al elemento a le definimos un color de relleno y un display con su valor inline. Al guardar los cambios no vemos ninguna diferencia, precisamente porque por defecto estos elementos son en bloque y los elementos de enlace son en línea. Pero si cambiamos el valor display de los elementos h1p y div por inline, observa cómo estos elementos ya no ocupan toda una línea, sino que se colocan los elementos uno al lado del otro. Ahora todos los elementos tienen una disposición en línea. Pero fíjense también que estos elementos ya no tienen el ancho y el alto que habíamos definido. CSS ya no respeta esta instrucción, sencillamente porque estas propiedades width y height son propiedades que son aplicadas a elementos de bloque. Para que un elemento de bloque pueda tener elementos uno al lado del otro y que además tenga un alto y un ancho o un padding, existe otra propiedad display que se llama inline block. Al guardar vemos que ahora sí cada elemento se puso uno al lado del otro y respeta sus propiedades de alto y ancho. Para darle una mejor presentación a estos elementos definámosle un padding, un border y un margin. Un padding de 30 píxeles, un margin de 10 píxeles y un border que tenga un grosor de 3 píxeles, que sea una línea sólida y que tenga un color rojo. Ahora veamos lo que sucede si yo le cambio el valor a la propiedad display de los elementos A. Estos elementos A ahora ocupan el 100% de su espacio en línea. Lo mismo pasó con el párrafo. El enlace ahora inicia en una nueva línea porque está ocupando todo el espacio disponible de su contenedor. Ahora sí nos permite añadir un ancho, por ejemplo, de 250 píxeles. La propiedad display es muy usada, por ejemplo, cuando se crean los menús. Te vas a dar cuenta más adelante que vamos a crear botones con los enlaces y vas a notar que la propiedad display nos puede ser útil en múltiples ocasiones. Pues bien, mi estimado amigo, de esta manera llegamos al final de otro capítulo, obteniendo como conclusión 3 ideas generales. Primero, todas las etiquetas HTML tienen configuraciones de estilo CSS por defecto, incluso si ninguna es proporcionada por nosotros mismos. Segunda, los elementos en HTML usualmente son elementos en línea o elementos en bloque, pero este comportamiento por defecto puede ser modificado.
Y tercera, los elementos en línea no admiten dimensiones, width o height, aunque sí admiten margin, padding y border. Una vez más te invito a que le des me gusta al video, pues esto me motiva a seguir creando contenido a través de este canal de YouTube. También puedes dejar tus comentarios acerca de este curso, los cuales estaré leyendo y dando respuesta cuando sea necesario. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones automáticas. Mis mejores deseos y te veo en el siguiente capítulo de este curso, donde continuaremos el flujo de caja y su posicionamiento, pero con la propiedad float.